Saludo a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este video el día de hoy. En este video voy a explicar el proceso que se lleva en Colombia con relación a lo que son los cuidados paliativos. Aquí voy a explicarles lo que es la normativa para que tengan el conocimiento con relación a esto y cómo es el proceso en Colombia. Objetivo de este aprendizaje, conocer la norma vigente en Colombia de los cuidados paliativos para su correcta aplicación en la práctica. Brindar una herramienta al equipo de salud para desarrollar la práctica del cuidado paliativo en la enfermedad terminal. Promover los cuidados paliativos en los diferentes niveles de atención en salud para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. Bien sabemos que Colombia acogió este proceso también porque fueron directrices de lo que era la OMS, en donde en su asamblea del 2014 fue aprobado, esta resolución se aprobó para que todos los países miembros la acogieran y de alguna manera empezaran a incluir esto en sus procesos de atención de salud, basados en que en la evidencia de costos-beneficios y que fueran efectivos en el momento de aplicarlos y que se diera con lo que era la equidad e inclusión de todas las personas que requerían atención en salud. Aquí vamos a mirar ya la reglamentación que se da para los cuidados paliativos y otros procedimientos que de aquí se derivan. Vamos a ver, en Colombia a través de los años han venido diferentes demandas por parte de pacientes que han sentido que sus derechos han sido vulnerados o para poder acceder a algún procedimiento, medicamento, en fin, cualquier proceso de atención en salud que han requerido y que han tenido que utilizar estos recursos. Aquí vemos que la norma que está estipulada para lo que son los cuidados paliativos tiene un nombre y nos podemos preguntar por qué tiene un nombre. Aquí vamos a mirar que ese nombre se le estipuló con relación al caso que se dio con la esposa del exmagistrado Jaime Arrubla, la cual ella tuvo un accidente, la señora Consuelo Davis, duró 14 años en un estado de coma y fue todo un proceso que esta familia llevó con relación a esto. Ella en un accidente automovilístico, pues tuvo este accidente, el cual la dejó en esta condición. Fue constante la lucha de esta familia y por esta razón vemos que también esto hizo parte de esta gestión y se le asignó el nombre. Entonces, vemos que esta es la ley 1733 del 2014, en donde aquí ya mediante el cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto de la calidad de vida. Dentro de esta resolución, dentro de esta ley, está también contemplado ciertos procedimientos y servicios a los cuales tienen derecho los pacientes. Dentro de esto también estaba lo que se contemplaba como lo que era el derecho de voluntad anticipada. ¿De dónde viene todo esto? Y para aclarar esas dudas que quizás nos surge de que si la eutanasia es legal en Colombia, pues no se ha estipulado como tal ese término que es legal, pero sí se hace el procedimiento bajo otro nombre que lo contempla la norma, porque si se establece ese nombre estaríamos en contra de nuestra constitución política, el cual la Corte Constitucional no aceptó que se le determinara ese término, sino que se le diera lo que es el derecho de voluntad anticipada. ¿De dónde sale esto y de dónde surge? En la sentencia 239 de 1997, a partir de esta sentencia, es donde se dio, digamos, a conocer esta problemática en Colombia, en donde a través de esta sentencia se emitió, en donde ya se despenaliza lo que es el homicidio por piedad y que se le daba paso para que los médicos de alguna manera practicaran el procedimiento y que si en algún momento esto se vería, digamos,
en procesos legales no iban a tener sanciones algunas o si las tenían eran mínimas. Pero esto no garantizaba de que el personal de salud y el sector salud acogiera el procedimiento porque no estaba regulado. En vista de esto, a través del tiempo, muchos pacientes pues quisieron también acceder a este servicio. En esta sentencia se había también estipulado de que se tenían que establecer las normas que regularan el proceso, lo cual nunca se ejecutó. Aquí miramos ya posterior, que fue hasta el 2014 con la sentencia T970 que se dio en el 2014, en donde a raíz de una demanda que interpuso la señora Julia, ella padecía de un cáncer terminal, lo cual le limitaba de alguna forma tener su vida normal, ¿cierto? Y los intensos dolores y todo lo que da, pues, tener una enfermedad terminal. Ella interpuso esta demanda en su EPS, la cual la EPS también dio sus descargos, en donde también dio a conocer la problemática existente y los vacíos que habían con relación al procedimiento. Primero, alegaron de que el procedimiento no estaba regulado. Segundo, de que los profesionales no se sometían a hacer el procedimiento. Y tercero, pues que no habían unos entes de control supervisando el proceso. En base a esto, esta corte lo que hizo fue que consultó a todas las universidades representativas del país para verificar qué información tenían. También lo hizo con el sector salud y también con el Ministerio de Salud, que concluyó con todos esos conceptos que se dieron. En la parte educativa informaron de que no se estaba dando el procedimiento porque no había una ley que soportara, digamos, ese proceso. Sin embargo, ellos tenían digamos, sus educaciones basadas en los procedimientos, como eran los cuidados paliativos, y tenían también especialidades y tenían toda esta parte que se les prestaba para que accedieran al conocimiento, pero que en Colombia no estaba regulado. En la parte del sector salud, también de alguna forma, todas las instituciones que emitieron sus conceptos dieron a conocer de que el proceso en ninguna institución se estaba realizando porque no había una ley ni tampoco un ente que regulara el proceso. Y el Ministerio de Salud pues alegaba de que no habían gestionado todavía, digamos, el procedimiento para que fuera legal en Colombia. A raíz de esta sentencia, y pues antes de que se diera esta sentencia, pues la señora Julia falleció y con esta sentencia se le dio todo ese cambio al procedimiento con relación a lo que era derechos de voluntad anticipada. Entonces, en este caso, como nuestra constitución está basada en que tenemos lo que es el derecho a la vida y se preservan los derechos, entonces en estas circunstancias ellos lo basaron en que así como se tiene derecho a la vida, también se tiene derecho a una muerte digna. Entonces, dado esto y que era bastante el sufrimiento que tenían estas personas que padecían enfermedades terminales, se concedía el procedimiento. Se le estipuló al Ministerio de Salud que regulara el proceso y también de alguna forma digamos que hiciera todo el acompañamiento para las verificaciones y controles de este tipo de procedimientos en Colombia. De aquí pues ya se ve que esto, digamos, se formalizó y hasta el 2015 pues fue el primer caso que se realizó con relación, digamos, ya a este procedimiento. Ahora bien, con la resolución 1216 del 2015, aquí ya inmediatamente, pues ya para dar cumplimiento a esa sentencia T970, el ministerio inmediatamente hace toda la parte de emisión de guías y protocolos que se debían de cumplir. A través de todo lo que hemos visto que estas normas han venido ejecutándose, también han salido a flote muchas debilidades, las cuales también se han tenido que corregir en el proceso. Una de estas se hizo a través de una circular, que es la 022 del 2016, en donde se dan los lineamientos y directrices para la gestión de acceso a medicamentos de opioides para lo que es el manejo del dolor. Entonces, aquí ya se contempla también que las instituciones de salud tenían que proveer esto a los pacientes, dados y basados también en todo
el proceso de control que se tenía que tener con esto, pero que no se limitara para que estos pacientes accedieran a este tipo de medicamentos. También la circular 023 del 2016, en donde se dan las instrucciones respecto a lo que es la garantía de los derechos de los pacientes que requieren cuidados paliativos para que se garantice la prestación del servicio de a los pacientes. La resolución 2665 del 2018, en donde pues aquí vemos que ya se hace todo lo que es la inclusión de lo que es la suscripción, el derecho de suscribir el documento de voluntad anticipada. Más adelante les voy a indicar cómo es el proceso que se da, digamos, para someter este derecho. Pero esta es la norma que regula como tal el procedimiento en Colombia. También vemos lo que es la resolución 3100 del 2019. Esta es la norma por la cual se habilitan los servicios de salud en Colombia, los cuales tienen unos estándares de cumplimiento. Dado de que ya venían muchas normas y que se debían incluir en la prestación de los servicios, vemos que anteriormente era la 2003, actualmente la norma vigente es la 3100. Aquí vemos que en esta norma también se incluye y en el cumplimiento de los estándares, uno de estos es el estándar del talento humano, en donde vemos que les exigen este tipo de capacitaciones con relación a lo que son cuidados paliativos, donación de órganos, también se incluye todo lo que es telemedicina y otras, digamos, otros estándares que deben de tener para el cumplimiento. Entonces, para claridad, porque les menciono esta norma aquí también. Ahora bien, vamos a informar de cómo es también este procedimiento que vamos a ver cómo se da en Colombia con relación para el cumplimiento también de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Vemos que en la ley 1733 ya está establecido que los cuidados paliativos son un derecho. Tienen derecho estos pacientes al cuidado paliativo, tienen derecho a la información, tienen derecho a una segunda opinión, tienen derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, tienen derecho de participar de forma activa en el proceso de atención y en la toma de decisiones con relación a los cuidados paliativos, tienen derecho los niños, niñas y adolescentes y también tienen derecho los familiares de ser incluidos en el proceso de atención. ¿Qué son los cuidados paliativos? Y esto está basado también en los conceptos que nos da la OMS. Aquí miramos que los cuidados paliativos son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas requieren además del apoyo médico, social, espiritual, psicológico, familiar durante la enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. ¿Quiénes deben recibir estos cuidados paliativos? Pues obviamente la respuesta está dada en la misma definición, todos los pacientes que se encuentren en una enfermedad grave, en este caso pues ya en alguna enfermedad terminal, degenerativa, y que de alguna manera requieran la intervención oportuna de estos síntomas dados por la misma enfermedad. Aquí vamos a mirar en esta resolución, la 1416 del 2016, aquí ya se da un proceso que tiene que ver con relación a la regulación de los medicamentos de control. Dadas para que se den estas garantías que tienen que ofrecer las instituciones prestadoras de servicios de salud, aquí el Ministerio de Salud les estableció cómo iba a ser el proceso y qué debían de cumplir. Uno de los requisitos era de que los dispensarios tienen que estar inscritos y controlados con relación al proceso que estipula el INVIMA. Con relación a esto, también tienen que prestar su servicio a las 24 horas, los 7 días a la semana. También de alguna forma tienen que tener documentado el proceso y tienen que tener de alguna forma también disponible todas las fórmulas de control que se requieren para poder proveer estos medicamentos a los pacientes que así los requieran. Cada dosis tiene que ser controlada. Entonces, como este es el proceso que está dado entre las garantías para que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan dar, digamos, este servicio 24 horas a sus pacientes y que estos no vayan a padecer ningún dolor y que no hay excusas de que
no había, digamos, el dispensario, farmacias, droguerías disponibles para ellos, entonces por eso se estipula de esta forma. Aquí ya miramos que para este proceso de control se tiene que tener establecidos en el proceso en donde solo los médicos y los odontólogos son los profesionales que pueden recetar este tipo de medicamentos. Dado esto, también están ajustadas a unas dosis requeridas que se tienen que dar en lo posible. Tienen que ser 30 días calendarios de dosis que solo pueden proveer a los pacientes. Basados en esto y que esto es un medicamento de control, también se tiene que regular de alguna manera. Se estipula de que se tiene que hacer un consentimiento informado. Si este medicamento va, este es un ejemplo que les colocó aquí, pero pueden ajustarlos a sus instituciones de diferentes, digamos, formas como lo quieran hacer, pero este es un ejemplo que les traigo de cómo sería un consentimiento informado para medicamentos controlados. En este caso, lo que tenemos que dejar saber al familiar si esto se va a suministrar, como vemos que esto se maneja más en la parte de cuidados en casa de pacientes, tenemos que educar a la familia y darle la información. Una de estas informaciones tiene que ver con relación a este tipo de medicamentos. El compromiso que hacen al tener estos medicamentos en casa, en donde no pueden estar al alcance de los niños, de personas que tengan problemas psiquiátricos, ni de ningún otro integrante. Que al paciente no se le van a suministrar las dosis, digamos, que no están establecidas por el médico. Que de alguna forma se les da las orientaciones de las posibles complicaciones que pueden llegar a tener dadas pues por el mismo medicamento también. En este caso, pues los efectos secundarios que pueden llegar a tener a largo plazo con estos medicamentos, la farmacodependencia que hay que indicarles y educarles sobre lo que es la sobredosis con opiáceos. Entonces, estas son las directrices que por eso están contempladas en el consentimiento informado. ¿Qué más tenemos que tener consignado allí? Allí también tenemos que tener consignado toda la parte que es la responsabilidad, como estos pacientes están en una fase de enfermedad terminal, si el paciente llegase a fallecer y quedaron las dosis restantes, como está en el CARDES que le vamos a entregar, ahí están justificadas y correlacionadas cada dosis, entonces en este caso ellos tienen que retornar esos medicamentos, porque esto es lo que dice la norma, en donde pues se controla cada dosis que se va a suministrar al paciente. Entonces, esas serían pues las condiciones también dadas de responsabilidad para las personas en casa que van a manejar este tipo de medicamentos. En otro video les voy a explicar todo lo que es con relación a sobredosis para que tengan también la información completa. Pues aquí estamos viendo la norma y por eso pues no voy en detalle con relación a eso, pero hay otro video que pueden ver la información. Ya teniendo en cuenta todo esto, que están dadas las garantías para que se den, digamos, los medicamentos a estos pacientes, aquí miramos también dónde se pueden prestar los cuidados paliativos. En consulta externa, en lo que es también los cuidados paliativos, hospitalizaciones de mediana y alta complejidad, unidad de quemados y pediátricos, atención institucional de paciente crónico, atención domiciliaria, cirugía ambulatoria y telemedicina. ¿Qué pasa con esto y con todos estos servicios? Siempre hay que especificarle tanto al paciente y a los familiares de que acceden a estos servicios para tratarle los síntomas, más no para tratar la enfermedad. Entonces, con eso siempre debemos ser muy claros porque en cuidados paliativos siempre ya en enfermedad terminal lo que intervenimos son los síntomas para aliviar el dolor del paciente, más no la enfermedad. Ahora bien, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos se celebra cada sábado, el segundo sábado de cada mes de octubre es el Día de los Cuidados Paliativos a nivel mundial. Ahora bien, con relación al tema que a veces nos genera controversia con relación a todo esto de cuidados paliativos, que son la parte de opiáceos que ya les expliqué, y ahora la parte de eutanasia. Aquí vamos a mirar rápidamente cómo está el proceso de eutanasia en el mundo y que dentro de eso vemos que aquí está Colombia. Colombia está dentro de los países de Sudamérica
que tiene de alguna manera aprobado el proceso, no exactamente con el mismo nombre que se conoce de eutanasia, pero sí el procedimiento, digamos, llega a la misma acción que sería la eutanasia. Esto ha generado controversia a nivel mundial, teniendo en cuenta de que Colombia es un país muy preservador, conservador, de toda esta parte también religiosa. Entonces vemos que por eso de alguna forma cuando se empezó todo este proceso, sí generó ese tipo de controversia, pues somos muy dados y devotos de la iglesia y entonces por esta razón fue que creó controversias como tal. Ahora bien, ¿dónde son legales estos procedimientos que se están practicando en países que ya vienen acogiendo el proceso? Esto empezó en Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. A raíz de esto, estos fueron los países modelos que cogió Colombia y de alguna manera ha venido mirando cómo es el proceso y lo ha adaptado en el proceso de guías para desarrollarlo como lo había estipulado la Corte. Aquí vemos que esto empezó allí en el 2002, posterior pues ya Colombia en el 2015 inició el proceso y Canadá en el 2016 que en Quebec fue la primera provincia en donde se empezó a impulsionar este proceso. En Suiza y Alemania no tienen, digamos, no está basado bajo una norma, no tienen, digamos, una ley que lo soporte. Está como estaba anteriormente Colombia, sin embargo, ellos manifiestan que confían en la ética médica y en que esto lo puedan resolver tanto los pacientes y la parte médica para que sea en pro de lo que sea mejor para el paciente. En Australia vemos que en Victoria fue el primer estado oceánico donde se empezó a regular esto. Sin embargo, ellos tampoco tienen una ley que regule el proceso. Simplemente someten cada caso y cada caso es, digamos, ellos le dan solución para que sea aprobado. En Estados Unidos, como siempre les digo, pues se dice en los Estados Unidos, pero aquí cada estado está desunido. ¿Por qué les digo esto? Porque cada estado, pues, tiene derecho de emitir sus normas, acoger sus procesos, toda esta parte de normas. Y vemos que la eutanasia es legal como tal. Este procedimiento es legal solo en 3 estados, como es el estado de Washington, New Jersey y California. Solo en esos 3 estados es legal. Ahora bien, ¿cómo estamos en estadísticas en Colombia? En Colombia solamente hasta el 8 de mayo del 2020 se habían ejecutado no 24 casos. Esto no representa ni siquiera el 0, de nada en estadísticas a nivel de la población que se tiene en Colombia. No representa nada. Si bien sabemos, digamos, durante ese tiempo, solamente se han practicado 94 casos, que esto quiere decir y está representado si es en la parte de hombres y mujeres, en hombres se han realizado 48 y en mujeres 46. En los departamentos que se han ejecutado ha sido Bogotá con 41 casos, Antioquia con 31, Risaralda con 9, Valle del Cauca también con 9, Caldas con 1 y Bolívar, el único departamento que ha tenido un solo caso hasta la fecha que les he mencionado anteriormente. Entonces, si bien sabemos, esto no representa como tal una estadística que sea considerable para tener en cuenta. Sin embargo, han habido unas limitaciones, como les digo, las limitaciones que ha tenido para que este procedimiento se pueda ejercer es el desconocimiento por parte de las instituciones de salud en donde no han sabido de pronto acoger el proceso o porque todavía están en ese proceso transitorio que tiene el ejecutar un proceso. También está dado por el desconocimiento y la falta de capacitación que deben de tener los profesionales de la salud con relación al tema. La falta de divulgación de este tipo de procedimientos que se tienen que tener, digamos, a disposición de todas las instituciones reguladoras del proceso, también las secretarías de salud que deben de divulgar más esta información y capacitar al personal de salud.
la parte conservadora que anteriormente les había informado que se tiene en nuestro país. El señalamiento de que si una persona hace ese procedimiento van a ser señalados, que quizás no querían al familiar. Entonces vemos que está dado eso. Y sobre todo, pues la creencia religiosa que se tiene en nuestro país con relación en que Dios es el único que tiene la última voluntad. Entonces, basado en eso, esas son una de las limitaciones para que de alguna forma este procedimiento se dé en unas estadísticas más significativas. En países que ya llevan años, digamos, ejerciendo este proceso, ellos han tenido de alguna forma, como ellos lo manifiestan, han sido como ese equilibrio para el sistema de salud. Y esto no quiere decir que estamos más direccionados a lo que es el costo o beneficio que van a tener las instituciones, no. Esa parte emocional que tienen que tener las familias. Es esa parte humanitaria que tenemos que tener para ayudar también incluso al que necesita aliviar su dolor. Entonces, basado en eso, por eso se dan cuenta de que estos procedimientos de alguna manera ayudan también a esas familias que están en esa posición de desesperanza, de angustia, entonces de ver a un familiar en esa condición sufriendo, porque nadie debe ser feliz en base del sufrimiento de otro. Por más que uno quiera un familiar, ay, yo quiero que lo vea crecer, que me vea crecer, no. ¿Por qué? Porque está en una situación de ya una fase terminal, en donde se siente ese agotamiento, ese cansancio, ese dolor. Entonces vemos que en esa parte tenemos que ser conscientes de que estos procedimientos sí de alguna forma son necesarios para personas que están padeciendo esta situación. Ahora bien, ¿cómo se inicia este proceso? Teniendo en cuenta que se tiene que someter el derecho de voluntad anticipada, aquí también hay algunas, digamos, normas que hay que cumplir. Para pacientes terminales simplemente es someter el derecho de voluntad anticipada y allí sigue todo el proceso. Pero para pacientes que tienen otro tipo de limitaciones, en este caso muerte cerebral o porque está en coma, en este caso, si ellos cumplen las condiciones de que son posibles donantes y ellos no hicieron la denegación de que iban a dar, digamos, sus órganos, entonces en este caso el médico primero tiene que revisar, definir lo que es el posible donante y posterior allí sí someten lo que es el derecho de voluntad anticipada. Entonces, aquí les dejo para claridad con relación a lo que es donación de órganos. Primero se define esto para el caso del paciente que lo requiera y posterior sí se le hace el trámite de voluntad anticipada. Con relación a lo que es posibles donantes, sabemos que en Colombia está la ley 1805 del 2016, en donde las personas que no quieran ser donantes tienen que dejarlo saber a sus EPS. Al momento de ser afiliados, ahí déjenlo saber. En el momento contacten con su EPS cómo es el proceso y si no quieren ser donantes, manifiéstenlo cuando pueden, porque cuando están en una condición que sus familiares tienen que decidir, entonces viene quizás todo este proceso. Sin embargo, pues tenemos que revisar la norma y que las personas se acojan a esta. Ahora bien, ¿cómo acceder al procedimiento? Si de pronto esto es lo que no manejamos bien. Para acceder al procedimiento tienen que haber 3 condiciones para cumplir. El tener una enfermedad terminal, en estado terminal, considerar que la vida ha dejado de ser digna y digamos, y productiva para el paciente, manifestar el consentimiento de forma clara, informada, completamente y detallada, precisa, y también que esto debe ser bajo la ayuda de un profesional de medicina y preferiblemente pues ya con la autorización del comité científico interdisciplinario. Ahora bien, para claridad de esto, ¿qué es ese comité médico-científico? Ese comité médico-científico tienen que tenerlo las instituciones de salud. Allí es donde empieza el proceso. Ellos establecen ya
¿Cómo está conformado el comité? La norma exige que sea dado por un especialista en la patología que esté padeciendo el paciente. O el abogado, la parte de psiquiatría o un psicólogo clínico, y que se tiene que tener un secretario que es, o secretaria, que es la persona que gestiona una vez recepciona esa orden, entonces inmediatamente pues hace la gestión. Todo inicia por el secretario. El médico está tratando a un paciente. El paciente quiere colocar su derecho de voluntad anticipada. Este lo llena y posterior lo somete a través del secretario o secretaria, y esta tiene que convocar en unos días, 10 días hábiles, convoca al comité, estos hacen revisión del caso y posterior tienen que dar viabilidad si es posible, entonces emiten este concepto, lo dejan saber también al Ministerio de Salud y posterior pues se ejecuta el proceso una vez se da la autorización. Tienen 15 días calendarios para programarlo, esto es totalmente gratuito y en este caso puede ser en la casa o puede ser en la parte hospitalaria. También se tiene que tener en cuenta de que estas personas tengan también definido lo que es los servicios de funeraria, pues sabemos que es el procedimiento que se va a dar para que de alguna manera también todo esto se prevea antes del procedimiento y que todo esté listo. Entonces, así es como se hace el procedimiento. Las instituciones pues tienen que empezar creando su comité, teniendo todos los documentos exigidos por la norma. Aquí pues hay 3 vías para hacerlo, a través de lo que es notaría, médico tratante y a través de 2 testigos, que es el documento de derecho de voluntad anticipada establecido por MinSalud. Toda esta información la pueden descargar también de MinSalud para que tengan el conocimiento del cumplimiento. Y aquí pues les consigno cómo es este documento que las instituciones los pueden acoger a sus programas, digamos con sus logos de instituciones, con toda la parte de calidad que manejan, lo importante es que esté la información. Entonces aquí vemos que hay 3 documentos, estos 3 documentos los pueden descargar de MinSalud. Perdón, aquí miramos que tenemos el documento de voluntad anticipada dada por el médico. Si este es el caso que el médico lo va a hacer, él hace, digamos, llena todo el formulario y lo somete al comité. Si ha sido por testigos, en este caso, pues el paciente está en su casa, lo va a hacer por testigo, llenan también el formulario y lo someten. Y si es el dado caso que lo van a hacer por notaría o por notario público, entonces ya someten también el procedimiento a través de cualquiera de estas 3 vías. Está dado a partir de los 14 años que se decidan el paciente por este procedimiento. Sin embargo, para los menores está dado de que este caso sea analizado por el comité médico científico de las instituciones. Está también estipulado que las IPS tienen que informar de estos procesos a las EPS y también una vez se realice el procedimiento, a detalle tienen que dar un informe al Ministerio de Salud. Entonces, esto es todo el procedimiento que se tiene en cuenta para poder hacer este procedimiento. Entonces, espero que esta información les sirva de alguna manera a todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver este video. Los invito a seguir mi canal y a ver los otros videos con relación a cuidados paliativos.